de los medios de comunicación. Un cordial saludo para tu vida, para la familia en general, el cuerpo de Cristo representando a pastores, líderes, ovejas, tu amigo que quizás también estás allí escuchando esta emisora Bellavista Estéreo 103.6, sigue allí conectadito escuchando el consejo que Dios trae hoy a tu vida a través de la palabra de Dios, la palabra de esperanza, de vida, que nos corrige en nuestro caminar. Bendecimos este lugar, es una emisora donde mucho pueblo trae palabra. Puedes comunicarte allí a través de los medios de comunicación, Facebook Live, Instagram, encuentras allí en YouTube cada programa que se transmite a través de estas ondas hercianas, y eso te ayudará a edificarte, a que puedas conocer más a Dios y poder tomar decisiones buenas con la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar para poner este momento en manos del Señor, porque Él es nuestra esperanza, nuestra guía y ese oportuno socorro. Padre, te damos gracias, Señor, en este día maravilloso, donde tú, Señor, siempre nos das un consejo bueno, sabio, un consejo, Dios, que nos trae bendición, porque no todos los consejos que da el hombre son buenos, Dios mío. Que seas tú poniéndonos personas a nuestro alrededor, para que cuando abran su boca nos den ese consejo sabio de parte tuya, Señor, que sirva para cualquier necesidad que tengamos, Dios mío, sea en el hogar, sea en la economía, sea con los hijos, de donde venga, Dios, aún en las labores de trabajo, allí tú también estás, Señor. Sé tú propicio a nuestras vidas, Señor. Pongo tu palabra en tus manos, Señor, para que tu Santo Espíritu me guíe y podamos recibir el consejo sabio de parte tuya, porque es lo mejor que hemos encontrado en nuestra vida. Dándote la gloria, dándote la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, le habla esta servidora amiga, nuestra hermanita Isabel Colón. Saludos al hermano Antonio Busto, que ayer estuvo de cumpleaños, que estaba calladito y no había dicho nada. Y bueno, se descubrió que estaba cumpliendo añitos, y que Dios le añada una doble porción de salud, que es lo más hermoso. Y esta siervita cumple el sábado también, entonces doble pudín, doble bendición. Y otro hermanito más que también anda con nosotros orando, pues también cumple el sábado. O sea, es triple la bendición, una por el Padre, una por el Hijo y una por su Santo Espíritu. Entonces aquí estamos sirviéndole al Señor para agradar su corazón, y vamos a leer en el libro de Job. Ayer hablábamos sobre la oración que hizo Daniel cuando estuvo allí en Babilonia, y hoy vamos a ver la oración que hace Job en el proceso que él vivió, que de pruebas, y cómo él pudo recibir de Dios esa sanidad a su cuerpo, porque es bueno saber cómo podemos orar, cómo podemos conseguir en Dios un milagro, una sanidad, una respuesta. Es necesario acudir a Él, porque Él es nuestra esperanza, no hay más nadie. Y lo vamos a leer allí en el capítulo 42, donde dice confesión y justificación de Job. Dice la palabra del Señor: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, ya que yo no comprendía.
oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Fíjense este pasaje bíblico, donde un hombre que pasó por una prueba muy fuerte, una prueba prácticamente de muerte, porque pudo contemplar las pérdidas que tuvo, la familia que tenía, los amigos, y el poder acercarse a Dios para poder recibir esa bendición que quizás tú y yo estamos esperando de parte del Señor, porque nos toca vivir muchos procesos en Dios para poder recibir también de Dios algo, porque Dios no nos va a dar algo que nosotros lo vayamos a echar a la basura. Y si lo hacemos, pues eso puede acarrear consecuencias peores, porque el enemigo también nos está vigilando y se aprovecha de cualquier pecado, cualquier error que uno cometa para señalarnos, oprimirnos y destruirnos la vida. Entonces vemos que desde el capítulo 1 en adelante viene un proceso fuerte en la vida de Job, cuando el enemigo le pide a Dios a Job para zarandearlo, para dañarle su vida, y le pone una sarna maligna, una sarna que dice la palabra que él se revolcaba en la ceniza y se daba con un tiesto. Esa era la forma que él podía rascarse, y revolcado allí en la ceniza era que podía recibir un poco de alivio. Pero esta sarna penetró tanto a los huesos que él quedó prácticamente en el huesito pelado, sin carnes, su piel se le engusanó, estaba podrido, olía mal, y vive momentos fuertes porque la esposa no era aquella mujer que de pronto podía soportar esa prueba, porque el consejo que ella le dio fue que maldijera a su Dios y se muriera. Todas estas situaciones en la vida tenemos que analizarla cuando estamos en un lecho de muerte, estamos viviendo pruebas fuertes, qué persona tenemos al lado, si es ayuda o no. Y él estaba en esta condición porque perdió a sus hijas, perdió parte de los bienes materiales, y postrado en una cama, lo que recibía era allí más murmuraciones de parte de sus amigos, porque ellos argumentaban que él estaba en pecado. Y esas eran las visitas, no eran los buenos consejos, sino todo lo malo que ellos veían en Job, siendo que la palabra dice que era un hombre recto, justo y que amaba a Dios. Pero como somos hijos de Dios, a veces Dios tiene que probar nuestro corazón, porque a veces decimos yo amo a Dios, pero esa palabra yo amo a Dios es probada, y el enemigo a veces pide permiso a Dios para probarnos, porque la Escritura lo enseña a través del pasaje por el momento difícil que él pasó. Y él en su lecho de postración lamenta su condición, porque ya no era aquel hombre que vivía bien, tenía riquezas materiales, tenía toda clase de animales, vivía como un hombre rico en ese tiempo. Ya le tocó vivir en una miseria porque el enemigo se lo acabó todo, y todo fue todo. No tuvo compasión con este hombre temeroso de Dios. Y ahí están los amigos de Job buscando en él la maldad, el pecado que quizás él había cometido. Y mire que Job, él también se lamenta de su desdicha, como quien dice,
Si yo cometí algo, bueno, Señor, aquí estoy, me justifico. Y es censurado constantemente por esos amigos, esas clases de amigos. Mejor es que estén de lejito, porque imagínese un amigo que lo vaya a visitar a uno en un lecho de muerte y le venga a decir: te estás muriendo por lo malo que hiciste, estás en el hueso, mira el gusano cómo te corre por el cuerpo. Esa clase de amigos ni que lo vayan a visitar a uno, y de pronto hasta les da asco de verlo a uno allí postrado sin esperanza de nada. Y Dios le habla a Job hablándole de su ignorancia, porque a veces nosotros somos ignorantes delante del Señor porque no le sabemos pedir, pedimos mal, no buscamos la sabiduría para elevar una oración, y fue necesario que él pasara por todo este proceso hasta que encontró la solución que Dios quería que él aprendiera, porque como hijos de Dios nos toca aprender de Dios, a poder ser direccionados por el Señor y entender que son pruebas duras, fuertes, que muchas veces no soportamos. ¿Dónde encontró él la solución? Vamos a leer en este pasaje y allí Dios nos dará una respuesta donde Job pudo encontrar su sanidad, su tranquilidad, el que el enemigo no volviera más a hacerle daño, porque Dios le permitió que lo tocase y lo llevó a la ruina. Y dice allí: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Fíjese que él está aquí en una postura de confesión y se está justificando de las cosas que quizá él no entendía, de los momentos de aflicción, momentos de dolor que quizás en llanto, en súplica, en una postración ya de muerte, vemos a un hombre que allí está prácticamente en sus últimos momentos de vida, y él le expresa a Dios lo que Dios quería escuchar de sus labios, que saliera de su corazón. Y él le dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y le dice en el 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjese que prácticamente él no conocía a Dios, simplemente lo había escuchado, que Dios era bueno, misericordioso, que amaba al hombre, que estaba pendiente de su pueblo, pero de oídas. Pero cuando él tuvo esta experiencia en ese lecho de muerte, fue verdaderamente cuando este hombre conoció a Dios, quién era Dios en su vida. Fue necesario pasar por tantas cosas para que Job aprendiera a conocer a Dios. Y dice: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tenamita: mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Aquí Dios estaba viendo esos amigos de Job que se burlaban, que se reían, que hablaban mal, que lo visitaban era para señalar, para enrostrarle, quizás si de pronto Job estaba en pecado. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué cometiste? ¿Por qué te viene esta enfermedad? Y Dios estaba viendo, y aquí Dios los confronta a ellos. Dice la palabra que la ira de Dios se encendió contra Elifaz y sus dos compañeros, aquellos amigos de Job que aparentemente estuvieron a su lado, pero no para traerle una palabra de consuelo, no para traerle quizás un bien material,
sino para señalar, para murmurar, para destruir, porque hay vidas que con una palabra necia, mala, matan a una persona. Y si la persona está pasando por un momento duro, pues aún peor, porque en vez de levantarla, lo que hacen es destruirla. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de las palabras que salen de nuestros labios, lo que sale de nuestro corazón, qué estamos haciendo con lo que Dios nos entrega, si lo estamos utilizando para bien o para mal. Y el Señor les confronta a estos hombres y les dice que ellos no habían hablado como su siervo Job, y le dice que era recto, un hombre recto, que Dios en el lecho del dolor pudo contemplar que este hombre tenía algo bueno en su corazón. No todo en Job era malo, tenía el corazón como Dios quiere que tú y yo tengamos ese corazón lleno de amor, que podamos perdonar, que podamos mirar al prójimo con misericordia, no para criticarlo ni para señalarlo, sino para ayudarlo prácticamente y darle una palabra de consuelo, porque Cristo vino a buscar lo perdido, lo necio del mundo, lo que nadie quiere, lo vil, lo menospreciado. Eso es lo que Dios ama. Y dice el 8, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Fíjese, aquí Dios le dio la clave. Ellos tenían que humillarse, ofrecer ese sacrificio a Dios, y los mandó delante de Job, para que Job también entendiera que ellos como amigos se habían equivocado, habían estado mal delante de Dios y delante de su amigo Job. Y le dice que Job oraría por ello. Ahí estuvo la clave cuando ese mensaje llega a oídos de Job, de que él tenía que orar por sus amigos, esos amigos malos, porque no daban buenos consejos, criticones, murmuradores, esos amigos señaladores que quizás en el territorio ese expandieron la noticia de que Job estaría en pecado, y por eso era que no se sanaba, que no podía levantarse de ese lecho de muerte. Entonces era una enfermedad que Job quedó en el hueso. La Biblia dice que su piel era gusano, no tenía forma ya, se le estaba yendo la vida. Era un momento duro para una persona cuando le toca pasar una enfermedad, prácticamente que la ciencia dice hasta aquí pudimos ayudarlo, no se puede hacer nada, váyase para la casa, descanse, si tiene oportunidad vaya, pida algo, un deseo, cualquier cosa que el médico le sugiera a la persona o un familiar, y hasta ahí llegó la ciencia. Pero cuando Cristo viene a tu vida o a mi vida, viene a traernos esperanza, nos da salvación, vida eterna, nos da salud, y todas las bendiciones que vienen, Dios las añade. Eso no hay que estar pidiendo dame plata y dame plata y dame, no, eso viene añadido. Lo más importante es pedirle a Dios la salud, porque tú con salud puedes hacer lo demás, puedes trabajar, puedes producir, puedes servirle al Señor, algo tan bonito, servirle a Dios y amarlo y honrarlo, serle fiel, y que ese primer amor no se vaya de tu corazón. Y aquí está el Señor dictando esta orden a sus amigos para que ellos hagan ese holocausto, ofreciéndolo al Señor por sus culpas, por sus pecados, por todo lo que hicieron por su amigo Job. Y les dice que él oraría por ellos. Fíjese el secreto de un orar
por otra persona. Eso trae mucha bendición, porque a veces hacemos oraciones egoístas, todo yo y mira yo y Señor, mira, yo quiero esto y dame esto y mira lo otro, y no oramos por los demás, no estamos orando los que están en la calle, en una cárcel, en un hospital, enfermo, en cualquier situación de muerte. No oramos por esas vidas, nos volvemos la oración personal y no miramos lo que está alrededor de nosotros. Tenemos que orar por los vecinos, por los enemigos, que no es fácil. Personas que te cogen rabia por ser cristiana o porque les dio la gana de cogerte rabia, no hay motivo de nada, y te odian. Tenemos que orar por esas personas que el enemigo ha puesto en el corazón, odio por nosotros, por ser esos hijos de Dios, porque lo que está en la persona es el mismo Satanás que le pone los pensamientos malos, y esa persona vive una vida amarga de destrucción y no es feliz. Pero cuando Cristo llega, tú puedes darle una palabra a esa persona, y esa persona Dios la hace libre de ese tormento, de esa angustia. Por eso es bueno orar por los enemigos hasta ocultos, porque Dios nos pone a paz con ellos. Y aquí están ellos escuchando la voz de Dios para atender el llamado a su equivocación, a la confrontación que Dios les hizo, porque ellos prácticamente no le hicieron bien a Job. Prácticamente lo estaban acabando más, destruyéndolo más. Cuando te salga una persona así en tu vida, toma lo bueno y desecha lo malo. No dejes que nadie te dañe, que nadie te oprima, que el enemigo no use aún al familiar para destruir tu vida. Nosotros tenemos que escuchar es la voz de Dios, y las palabras necias y los consejos malos, no ponerlos por obra, no escucharlos. Personas que vienen es a traer malas noticias, todo es malo y mira que yo lo vi, y mira que esto, y es que deja a tu esposo, es que no sé qué cosa, y eso es pura cosa mala. Uno siempre tiene que dar un consejo a favor de la familia, porque Dios instituyó la familia, y así el enemigo no tiene nada que hacer en la casa de uno, porque él viene a destruir, a matar, a dividir. Y aquí dice la palabra: por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. O sea, no eran rectos estos hombres. Mientras que Job exaltaba al Señor, hablaba bien del Señor, en un lecho de postración, que no es fácil. Cuando las personas se enferman o están pasando situaciones duras, lo primero que dicen es que Dios no me escucha, es que Dios me abandonó, es que ya yo no le voy a pedir más porque Él no responde. Todas esas palabras necias Dios las escucha, y se pueden imaginar cómo uno, que dice uno que es hijo de Dios, uno le destruye el corazón al Señor, le lastima el corazón prácticamente. Un Dios que nos ama, que nos sacó del lodo, y que nosotros podamos expresarnos de esa forma. Terminamos siendo como esos 9 leprosos que sanó, que los libertó, y que ni siquiera le dieron gracias a Jesús en el momento de su sanidad. Y dice la palabra: fueron pues Elifat temanita, Bildad suita y Sofar namita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Qué hermoso cuando Dios acepta tu oración y mi oración. Ahí está el secreto de orar por los demás, de orar por las necesidades, para que Dios escuche esa oración y la acepte. Porque qué tal que uno: no, Señor, mira fulano de tal, mira lo que me hizo, Señor, ponlo en la cama.
que se accidente ahora que vaya por allá. Oiga, arrepiéntase. Eso no es de Dios. Nosotros no tenemos que echarles maldiciones a nadie. Tenemos que bendecir las vidas. Señor, mira, esta persona me hizo esto, pero en el nombre tuyo, Señor, ayúdalo para que te conozca. No permitas que le pase nada malo para que su alma no se pierda, porque él no te conoce, Señor. Esas son las oraciones que tenemos que hacer, porque a veces hacemos oraciones contrarias y nosotros estamos mandando maldiciones a las personas. Son palabras destructivas, palabras necias, palabras que en una oración no está bien. Esas oraciones Dios no te las va a escuchar. Esas oraciones las aprovecha el enemigo para hacerte ver a ti de que Dios te escuchó y Él se encarga de lo que tú pediste, dañarle la vida a esa persona. Entonces tú dices, viste que yo soy una hija o un hijo de Dios y Dios me escuchó y por eso se mató, por eso le pasó. No, Señor, no se alegre del mal ajeno. Eso es pecado. Eso no le agrada a Dios. Así estaban los amigos de Job, en esta condición mala, perversa, señalándolo, hablando mal de su amigo entre comillas. Como dice el proverbio, ama al amigo, que es como un hermano en tiempos de prueba. Pero el verdadero amigo, el verdadero hermano, no estos hombres que dicen que eran amigos, estos no eran ninguna clase de amigos por ningún lado. Estos eran enemigos a muerte. Querían matar a Job con todas las palabras de maldición que le lanzaban a este hombre, que estaba siendo probado por Dios, porque esta prueba Dios la permitió en la vida de Job. Esto no era porque él estuvo en pecado, no, porque Dios tiene que probar el oro. Somos oro, somos diamantes, piedras preciosas, y lo bueno tiene que salir de nosotros, formados en barro, pero Dios quiere que ese barro sea resplandeciente, que ese barro se convierta en el mejor diamante, que ese diamante en bruto que éramos antes brille, porque somos luz en medio de la tiniebla y Dios nos ha llamado a hacer ese resplandor de luz donde estemos, donde vivamos, que seamos de testimonio de vida a muchas vidas necesitadas que no conocen de Cristo, que seamos esas columnas, ese resplandor de luz que sale del mismo Padre, que nos ilumina, que somos usados por Él para llevar este mensaje de salvación, de esperanza, que alguien que oró por ti, que no tienes ni idea, fue lo que te ayudó a que llegaras a los pies de Cristo, o quizás te ayudó de que alguien te hubiese quitado la vida. Ah, no, es que yo me la sé, que me salvé porque me encomendé a yo no sé quiéncito. Eso te hace creer el enemigo. Es alguien que ora por ti. Quizás una vida que dice, Señor, no permitas que el pecador se le pierda su alma. Alguien que elevó un clamor. Tú no te imaginas el poder que tiene la oración. El mismo Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Los enseñó a amar, a perdonar, a poder darle el primer lugar al Padre Celestial. Es un modelo de vida, un ejemplo que nos dejó en las Sagradas Escrituras. Y aquí vemos cómo le tocó a Job orar por esos amigos. Dice el 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Qué hermoso, qué bonito, él volvió a la vida.
la aflicción que él tenía fue quitada cuando oró por los amigos que no eran amigos. Fíjese que parece algo como raro, pero si yo voy a orar por los que me maldicen, los que hablan mal de mí, no, yo voy a desearles lo mismo. No, ahí no hay bendición. Ahí lo que te va a traer es ruina, muerte a tu vida. Y él oró por sus amigos, por aquellos amigos que le deseaban el mal, que estaban señalándolo. Ahí está la bendición. Cuando tú oras por los demás, esa oración que tú elevas a Dios se te devuelve a tu vida. Pero si nosotros oramos mal, esa maldición se devuelve a nuestras vidas. Por eso dice que nosotros pedimos y pedimos mal. Tenemos que bendecir. Señor, saca al pecador de su condición de pecado. Ayuda a esa vida, Señor, sácala de allí donde el diablo lo tiene. Padre mío, en el nombre de Jesús, que el diablo suelte las almas. Padre, ayuda a esas vidas. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, por esas almas, por el que nadie quiere, el que no tiene esperanza, el que está desahuciado en una cama de hospital, de clínica, el que le dicen la oveja negra. Esas son las vidas que necesitan urgentemente de Cristo. A esas personas Dios llamó para salvarlos, para llevarlos a sus pies, así como nos llamó un día cada uno de nosotros. Y yo no me acuerdo que Dios me haya preguntado a mí: ven acá, Isabel, tú tienes un prontuario aquí de tu vida vieja, tú hiciste esto y esto no estaba bien delante de mí. Nunca jamás Dios nos ha avergonzado de esa forma. ¿Por qué nosotros nos vamos a avergonzar si una persona que haya cometido algo malo? Tenemos que orar, pedirle a Dios misericordia por esas almas, porque lo que esas personas hacen son personas influenciadas por el mismo enemigo. Los pensamientos son minados por Satanás y por los demonios que están encima de ellos, poseyéndolo, dándole orden, y todo lo que sale es malo. Ahí no hay Espíritu Santo, ahí está la tiniebla poseyendo esos cuerpos y dictándole cosas malas. Busca árboles que te den frutos, no busque árboles secos, muertos, donde tú no vas a recibir nada. Nosotros nos toca buscar árboles que sean de bendición, personas que nos ayuden, que nos den un buen consejo, que no nos lleven a pique, sino a la bendición. Dice el 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se dolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Fíjense qué hermoso el cambio que hubo aquí. Cuando él oró por esos amigos crueles, malos y perversos, dice la palabra que vinieron sus hermanos, sus hermanas, en sí toda la familia. Dice la palabra que comieron el pan en casa de Jod, se condolieron de él, fíjese, tuvieron compasión, se condolieron y lo consolaron. Hasta los familiares se habían ido del lado de Jod, imagínense, porque aquí es donde ellos aparecen. Dice que vinieron y comieron el pan en casa. Qué cosa tremenda cuando una persona está en ruina, que después de haberlo tenido todo termina solo
y con personas criticonas al lado. Qué cosa tan horrible vivir una prueba así de ese tamaño, como lo vivió Job. Y esto pasa. Personas que han estado bien económicamente y de un momento a otro se fue todo, se acabó. No se supo qué pasó con la plata, si se la gastó, la malgastó o toda se fue en una enfermedad. Y dice que vinieron sus hermanos y sus hermanas a compartir el alimento en casa, condoliéndose, consolándolo de todo aquel mal que había sido propósito de Dios. ¿Para qué? Para enseñar a Job y sacar lo valioso que estaba en él y probarlo para ver si era verdad que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A veces Dios nos tiene que probar. Imagínense que Dios nos prueba a nosotros de esta forma. Debe ser muy doloroso, muy fuerte. ¿Por qué? Porque esto acarrea de que hay personas que no soportan esto y se quitan la vida. Personas que en este momento reniegan de Dios, se les va la fe. Que Dios no me escuchó, yo le pedí y no me escuchó nunca. Se dan situaciones adversas cuando hay una prueba. Y en la prueba hay que tener aguante. El amor a Dios nos hace soportar las pruebas. ¿Son fáciles? No, difíciles son. Y dice que se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Dios lo permitió. Dice que Dios había traído sobre él, porque el Señor le dio permiso al diablo para que lo tocase y le pusiera la sarna. Lo dice el capítulo 1. El 2 también lo detalla. Ahí está detallado todo lo que el enemigo le propuso para probar a Job. Hay momentos que Dios nos va a probar si somos originales o estamos fotocopiados. Si estamos fotocopiados, eso se ve. Si estamos originales, eso va a salir nítido. Vamos a salir victoriosos. Y dice, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Fue bendecido nuevamente. Esto le trajo riquezas a su vida, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Figúrese, después de estar sarnoso, lleno de gusano, desahuciado, sin esperanza, porque la amadita lo que le daba era cantaleta. Y resulta que esta señora se puso las pilas y empezó a darle más hijos a Job. Total que tuvieron 10 muchachitos, 7 varones y 3 hembras. ¡Qué hermoso! La bendición fue completa, material, física, espiritual y productiva. Porque Job, me imagino con esos 10 pelados ahí, imagínese usted. Como quien dice, ya yo estaba para ser enterrado. Y de pronto el Señor me cambió los planes y me puso un hombre joven, hermoso, bello, y me dio la oportunidad de tener mis hijos y mis hijas. Y fue un hombre, dice que fue prosperado mayormente, más que la primera vez. Imagínense, o sea que Dios le multiplicó la bendición a este hombre que soportó, que aguantó, que pudo ver el milagro de Dios, la sanidad. Y dice, y murió Job viejo y lleno de días, o sea que vivió
largos años, largos días para poder contemplar esa bendición que Dios había preparado a su vida y la bendición que Dios tiene a nuestras vidas. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque a través de una oración, Señor, podemos conseguir muchas bendiciones, Señor, pero tenemos que saber pedir, no pedir mal, Dios mío. Mira cómo tú nos enseñas en tu palabra, Padre Santo, el comportamiento, Dios, que debe tener una persona en esta tierra, el comportamiento cuando nosotros tenemos amigos, familiares que quizás están postrados en un lecho de muerte. ¿Qué es la palabra que tenemos que llevar? No podemos maldecir, no podemos llevarle a esa persona, Dios mío, ni angustia, ni dolor, sino poder darle una oración, Padre. Porque Job, a pesar de su condición, Dios mío, él fue el que pudo orar por esos amigos que de corazón no lo amaban, Dios mío. Estaban allí, era para señalarlo, para destruirlo, Padre mío. Y Job no hizo lo mismo que ellos, sino que oró bien por ellos y recibió ese milagro, esa sanidad, esa piel quedó limpia como un bebé, Señor, y pudo, Dios, tener bienes materiales, Dios mío, multiplicados por ti, y una familia que se extendió, Dios mío. Gracias te doy por el bien que traes nuestras vidas. Rompe las cadenas, Padre. Mira al que está pasando momentos de enfermedad, de angustia, quizás la economía. Rompe esas maldiciones en el nombre de Jesús. Por la palabra levanta al enfermo, al que está en una silla de rueda, Padre Santo, el que la ciencia dijo que ya no hay nada que hacer, Señor. Toda enfermedad terminal ahora se va en el nombre de Jesús. Todo el que está enfermo, aquel que se quiere quitar la vida ahora, detente, no lo hagas, porque Dios no lo va a permitir. Tócalo, Señor, libértalo, Espíritu Santo de Dios. Rompe las maldiciones, las cadenas, todo lo que trae a una vida, Dios mío, cuando está pasando momentos duros. Tú eres el consolador, como Job fue consolado, Dios mío, como Job, Dios mío, recibió de su familia bendición, recibió, Padre Santo, esa visitación tuya, porque tú lo visitaste y le enseñaste que tenía que orar por esos hermanos, por esos familiares, por esos amigos, Dios, que de verdad no lo amaban, Padre, pero tú le enseñaste a amar, Padre mío, al prójimo, y te damos gracias porque a través de una oración, Padre mío, sube a tu presencia y tú la respondes, Señor, y te doy gracias por todo el bien, Padre, que trae a nuestras vidas cuando bendecimos a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones para sus vidas y que esta palabra la atesores y que ores más y busques de Dios, porque allí está el secreto para que el obstáculo que el enemigo te ha puesto sea quitado. Sigue orando, sigue buscando al Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana Jessica Sarmiento, nuestro hermano Antonio Busto, nuestro hermanito José González en Canadá. Le mandamos saludos a través de este programa y todos aquellos que están conectados en esta hermosa emisora Bellavista Estéreo. Lorenzo Gamboa desde Quito, Ecuador. Verónica Estrada desde el barrio San José. Leticia Restrepo desde Lima, Perú. Andrés Terrazona desde Cartagena. Eliana Vázquez desde el barrio Boston. Yurladis Pedraza desde Paysandú, Uruguay. Edin Suariza desde Valledupar. Amadeo Stupiñán desde Cochabamba, Bolivia. Félix Torregrosa desde Sevilla, España.
España y todos los oyentes que siempre reportan su sintonía. Mil bendiciones y pon esta palabra por obra y no dejes de orar por tu amigo, por tu hermano, y mil bendiciones. Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Aleluya.